Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes los acompaña a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría con este programa para llevar a sus hogares buenos libros, para llevar ideas, esas semillas del criterio y por supuesto intentar transformar nuestra realidad con palabras, con imaginación, con esta capacidad que cada uno de nosotros tiene de reinventarse para que, la sociedad mejore. Venezuela necesita un cambio cultural profundo, porque sin duda nuestro principal enemigo es la ignorancia, la falta de conocimientos, la falta de criterio, porque un ciudadano con criterio tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, desde el punto de vista doméstico hasta el punto de vista nacional. Hace algunos años, el caballero que hoy me acompaña y que hoy vamos a tener el inmenso honor de conocer en este espacio, me dijo que el principal elemento de un hombre exitoso era desarrollar la capacidad de la observación. Cuando un hombre es capaz de observar su realidad, en el fondo es capaz de transformarla. Y por eso tenemos a este maravilloso invitado. Fue mi profesor en la Universidad del Zulia, un hombre al que admiro, que cada vez que pregunto más sobre él, que tengo referencias sobre él, me doy cuenta de que ha coleccionado cariños y admiración en toda la ciudad de Maracaibo y en todo el país, y que además es un ejemplo sin duda de ciudadanía, de compromiso por el cambio, de compromiso por la transformación en positivo de nuestro país. Me refiero al profesor José Huerta Castillo, quien nos ha abierto las puertas de su casa. Quienes nos vean a través de YouTube, se van a encontrar con esta maravillosa casa del profesor, pero también quienes nos escuchen pueden imaginar que desde este balcón en el que nos encontramos vemos al profundo y lluvioso hoy lago de Maracaibo, que se nos presenta anhelante y feliz de permanecer allí viendo qué hacemos nosotros y qué inventamos nosotros todos los días. Profesor José Huerta, un saludo para la audiencia de Radio Fe y Alegría, la Red Nacional de Emisoras. Oye Luis, yo estoy poco acostumbrado a que hablen bien de uno y sobre todo cara a cara, ¿verdad? Bueno, te agradezco mucho las palabras y para mí escuchar eso significa mayor compromiso de ciudadanía, mayor compromiso de elevar cada vez más nuestro nivel cultural, porque el proceso cultural nunca termina. Comienza desde que uno está en el vientre materno y hasta los últimos segundos de la vida uno está en ese proceso cultural. Por eso te tomo la palabra en el sentido de que de todas las revoluciones de las cuales uno puede hablar o soñar, la revolución cultural es la primaria. Pero terrible referencia a revolución cultural como concepto, porque nos recuerda quizá el peor error de Mao, ¿no? La consolidación del régimen maoísta, pero también el sacrificio de lenguas, de cultura y la racia por la ideología de pueblos, ¿no? Eso de revolución cultural a mí me para los pelos. No, bueno, porque es que la palabra revolución, vamos a decir, desde el punto de vista científico, la vida es un proceso. Desde el punto de vista filosófico, en el cual yo milito, todo es materia y todo está en movimiento y nada es absoluto. Entonces, esos fundamentos filosóficos, que todo está en movimiento, todo es materia y nada es absoluto, pues llevándolo a los procesos de la humanidad, uno ve
que hay gráficamente como si tú partieras de un nivel bajo, ¿verdad? Y vas elevando la línea y luego hay unas interrupciones, como si fueran momentos eléctricos, sigue el proceso de manera lineal, otra vez hay unas interrupciones y sigue el proceso. Bueno, esas interrupciones son las revoluciones, pero lo demás es un proceso evolutivo. Es decir, el proceso tiene dos componentes, evolutivo y revolucionario. El revolucionario no es otra cosa que el cambio de paradigma, mucho en la jerga científica que se habla mucho de cambio de paradigma, ¿no? 24 de julio de 1941, en Europa hay una guerra cruenta, una guerra con tanques y metralletas nunca antes vistas, cruel, con una hegemonía dictatorial alemana que pretende, bueno, unificar al mundo. Y esa palabra, hegemonía, cada tanto se utiliza en Venezuela y que es una amenaza, ¿no? La hegemonía comunicacional, por ejemplo, yo le tengo pavor a esas palabras. Pero aquí en Venezuela nace José Huerta Castillo, ese 24 de julio de 1941. ¿En qué familia es recibido ese niño? El azar de la materia, digamos, la dialéctica lo trae a Maracaibo. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo eran sus padres? De un hombre que había nacido en El Hornito, un pueblo de pescadores en El Hornito, donde mi abuela tenía un pequeño hato, el Carrizal, y yo ordené mucha cabra, pues aprendí mucho a ordeñar las cabras en mis momentos infantiles, ¿verdad? Y mi papá entonces allá quiso ver otros espacios y se mudó a Maracaibo. Y así se fue trayendo el resto de sus hermanos, en total 8. Y bueno, mi papá tenía siempre mucho de atreverse, de aventurarse, pues, de buscar nuevos horizontes. Y él se vino para acá y entre sus atrevimientos está que montó un abasto. Y el abasto de vez en cuando venía una muchacha de ojos así medio grisáceos y verdosos, una mezcla, que se llamaba Benedicta, y él le puso el ojo, pues, se enamoró. Y resulta que Benedicta estaba como a 3-4 cuadras. Un día se le apareció en la noche con una cajita de refresco. Y entonces, eso me lo cuenta después mi mamá. Y entonces se fue y en el patio le dice, Benedicta, después de la conversación, Benedicta, yo te quiero, ¿por qué no te vienes conmigo? Dice, pero ¿y cómo hago yo para saltar de aquí? No, yo traje esto para que te encarame. La caja de refresco era para que se saltara. La caja de refresco para que se subiera y se saltara. Y mamá también se atrevió a irse, pues, esa noche. Fue una cosa de común acuerdo. Y así fue el encuentro de ellos dos, pues. Y ahí nací yo en una hamaca en Vallefrío. Qué maravilla. Mi mamá y mi papá recibieron después una canastilla del jefe civil de entonces, y cuando le preguntó, mire, esta canastilla, no, porque su hijo nació el 24 de julio. Por esa razón. Mira, y ¿de qué sería esa marca de refresco? ¿Sería Orange Cross? ¿Qué por ahí tipo era, de refresco debió haber sido? Por ahí era, porque eran muy parecidas las cajas de refresco de antes, ¿no? El niño José Huerta Castillo nace también en una sociedad en la cual, bueno, profe, y disculpe que lo diga, usted es una de las pocas memorias que quedan de su época. Realmente llegar a más de 80 años en esta sociedad venezolana es una rareza. Somos una sociedad que muere joven, una sociedad que siempre hemos llamado una sociedad joven, aunque hoy la mano de obra joven ha emigrado y venimos a ser, por culpa de la inmigración, una sociedad un poco envejecida. Ahora el promedio tiende a los 45, 50 años en la sociedad porque se ha ido la mayoría de la juventud. Los 7 millones que se fueron, bueno, eran de 20 a 40 años. Entonces, no ha sido un equilibrio justo u orgánico el crecimiento de nuestra sociedad. Aún así, llegar a los 80 años en Venezuela es raro. Es poco común por nuestra salud, por nuestra manera de ser genéticamente. Esos años 40, años 50, ¿cómo eran? ¿Cómo recuerda usted la Venezuela en su infancia? A los 10 años, a los 12 años. ¿Cómo puede usted describir la Venezuela de Pérez Jiménez, por ejemplo? La Maracaibo, que estaba bajo la égida del nacionalismo de Pérez Jiménez. La parte, hay muchos elementos, pero para reducírtelo, la parte de Pérez Jiménez, ¿verdad?
se veía mucho orden y disciplina, típico de una dictadura, pues, orden y disciplina. Y que, de algunas, porque... No, bueno, dictadura y disciplina. Ahora, siempre y cuando te adecues a ella y no te metas contra ella. Y ahí viene, pues, te voy a contar esto rapidito porque ahí empieza un poco mi experiencia política. Mi papá, donde montó el Abasto, donde conocí a Benedicta, bueno, eso siempre estuvo allí. De Abasto pasó a un cafetín, de cafetín otra vez a Abasto, después fue una ferretería, qué sé yo. Llegó hasta ser una fuente de soda, ¿no? Y llegó a llamarse la Deportiva, porque a papá le gustaba mucho promover el deporte a través del Abasto. Y Luis Aparicio, hijo, formó parte del club de béisbol de la Deportiva. Ah, qué bien. Yo conocí a Luis Aparicio personalmente, ¿no? A él y a Felipe Pirela los conocí personalmente. Vivían cerca de donde vivíamos nosotros. Pero lo de la orden y la disciplina es porque habían unos guardias militares que le decían guardias blancas o medias blancas, porque era la parte de aquí de la rodilla hacia abajo blanca. Y el pueblo lo identificaba como las medias blancas. Era muy represivo, siempre y cuando no te adecuaras. O sea, si te adecuas no se meten contigo. Si te cortas el pelo como es, si no estás leyendo libros raros. No te metes contra ellos, no hablas mal de ellos, simplemente. Y ellos, mi papá entonces, como era un abasto, pues los abastos son públicos, ¿no? Y ahí mi papá en el año 57 era visitado por dos personas, Iván y Adolfo. Y Iván y Adolfo eran visitados para limpiar zapatos, arreglar los zapatos, se acostumbran mucho con un cajoncito de zapatos. Pero resulta que Iván y Adolfo eran militantes, uno de Acción Democrática y otro del Partido Comunista, y estaban juntos luchando contra la dictadura, y en el cajón de los zapatos tenían hojas volantes. Vaya. Donde hablaban de la dictadura de Pérez Jiménez y por la democracia y por la reforma agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría usted 16 años. Más o menos, sí. Y entonces llegó un momento en que papá, ellos estaban trabajando a papá, pues. Trabajando en el sentido de mantenerlo informado. Y le digo, mira, a mí la política no me gusta, pero tú sabes a quién le gusta la política, a aquel que está allá. Y me señaló a mí. Años más largos, años después, yo le pregunto a papá, echándonos unos palitos, ¿no? Papá, ¿por qué tú dijiste aquella vez que a mí me gustaba la política? ¿Cómo fue eso? No, porque tú hablabas hasta por los codos, te gustaba mucho hablar, era muy parlante, hablaba mucho y bueno, pensé que a los políticos les gusta hablar. Pues. Profe, vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esta entrevista donde vamos a intentar descubrir cómo ese muchacho que hablaba bastante en la adolescencia terminó siendo, bueno, embajador del Paraguay, ¿verdad? Paraguay. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con José Huerta Castillo, ingeniero agrónomo, que es una profesión también poco común. Mi papá fue ingeniero agrónomo. Sí, Mi mamá estudió ingeniería agronómica hasta el 5º semestre, bueno, salió embarazada y tuvieron que ponerse a hacer cualquier cantidad de cosas para poder sobrevivir en esos años 90 tan difíciles. ¿Qué fue primero? ¿La pasión por la ingeniería? ¿La pasión por el conocimiento? ¿Primero vino la lucha política? ¿Había que derribar a Pérez Jiménez para poder aspirar a un país mejor? ¿Qué pasó en la mente de ese joven de 16 años que era José Huerta Castillo? Mira, cuando yo estaba en primaria, en 6º grado, interpreté una pequeña obra de teatro a Emparan. Y a mí me tocaba solamente decir, si ustedes quieren que los gobierne. Y entonces el pueblo respondía, no, porque detrás de Emparan había un tipo que decía... Un cura echando vaina. Madariaga, no. El padre Madariaga. Entonces el pueblo, no. Y entonces, bueno, si ustedes no quieren que lo gobierne, yo tampoco quiero mando. Esa fue mi primera actuación política. ¿Y su primera renuncia pública? Sí, así es.
Entonces, y por eso nunca me ha gustado las divisiones y cosas. Eso más adelante hay tiempo, te lo puedo explicar. Pero bueno, quiero ajustar lo siguiente, Luis, por los tiempos, ¿no? Cuando cae Pérez Jiménez, yo dejé de ver a Iván, no lo volví a ver. Y Adolfo vivía a una cuadra de mi casa. Adolfo era el comunista. El comunista. El nombre mismo muy relacionado. Adolfo vivía a 2 cuadras de mi casa, de Acción Democrática. Bueno, una vez le pregunté al señor Iván, pero señor Adolfo, deme razón del señor Iván. No, él tuvo que regresarse a Barquisimeto, porque sabe, estamos en la clandestinidad. Entonces fue cuando supe que él era del Partido Comunista. ¿Y usted de qué partido? No, yo soy de Acción Democrática. Adolfo era de Acción Democrática, Iván era del Partido Comunista. Sí, porque en la dictadura de Pérez Jiménez, esto es histórico, hubo una alianza natural, orgánica, entre la militancia del Partido Comunista, que estaba en Venezuela, y la militancia de base de Acción Democrática. No solamente de base, la militancia de Acción Democrática. Es que tanto el Partido Comunista como Acción Democrática nacen de un primer movimiento, ¿no? La ilegalidad de los partidos tenía a los comunistas y a los de Orbe, bueno, fuera de la posibilidad de registrarse. Y Betancourt fue comunista también al principio en su juventud, por lo menos en Colombia en los primeros años, en los años 30. Dicen que pasó por allí muy fugazmente, ¿no? no dejó planilla. Pero aprendió algo, así aprendió algo de Lenin. Yo creo que aprendió bastante de estructura. No, y aprendió a maniobrar y a manipular. Ese es otro tema que quizás es un poquito difícil porque es duro. Después sí, te lo puedo testimoniar. Pero bueno, entonces Adolfo, una vez había una asamblea del Comité de Base Teotisque de Gallego, que así se llamaba, los famosos comités de base de Acción Democrática, que para el Partido Comunista eran como las células, pero en este caso eran como células, pero con un sentido de mayor amplitud, con mucha gente. Es una diferencia importante. Bueno, y él me invitó y yo fui, porque Vallefrío estaba todo allí, pues, esa tarde en el Comité de Base de Teotisque Gallego. Y yo me senté como joven ahí, muchacho, escuchando el uno, escuchando el otro. Había mucho verbo fuerte por la democracia, por un nuevo país, etcétera, etcétera. Y ahora se hablaba ya de reforma agraria. Esa palabrita reforma agraria empezó a penetrar en mí. Pero lo que sucedió esa tarde fue que Adolfo se me acerca al mismísimo estilo de Chávez. Disculpa que haga el parangón, ¿verdad? Me tomó de la mano, me levantó y me dijo: cumplo con presentarles al responsable de la juventud de Acción Democrática. Váyalo. Así tal cual. A dedo. A dedo. Y con aquel entusiasmo la gente aplaudió, y tal. Bueno, entonces me vi envuelto ya y esa fue mi primera militancia política, así de esa manera. Yo simplemente lo acepté como algo natural, pues. Y viví esa experiencia política. ¿Cuánto tiempo estuvo militando en Acción Democrática? Bueno, estuve militando hasta el momento en que estuve a punto de irme al MIR, cuando el MIR nace. Yo estuve en el mitin del Nuevo Circo en Maracaibo, el 9 de abril del año 61. Ahí estuvo Domingo Alberto Rangel, Gumercindo Rodríguez, bueno, y cantidad de gente de la Juventud de Acción Democrática. De aquí del Zulia, había mucha gente ahí. ¿Por qué se divide esa Acción Democrática? Pero tú sabes por qué. Yo fui al mitin, pero en el camino, en el carrito por puesto, que desde aquel entonces ya existían los carritos por puesto, que yo lo tomé de Vallefrío a donde estaba el Nuevo Circo, donde está detrás del Hospital de Niños. Y en la radio estaba una cadena de radio, en aquel momento pocas emisoras, pero las palabras de Rómulo Gallego. Y Rómulo Gallego estaba invitando al pueblo venezolano que no dividieran Acción Democrática, que no se dividiera. Y eso de no dividirse penetró en aquel joven, en mi caso, penetró. Yo tenía el 9 de abril del 61, en el año 61. Pues. ¿20 años? Sí, 20 años. Entonces ya adulto, pues, prácticamente, dejando atrás la adolescencia, empezando... Adulto, pero con 4 años de militancia política. Exacto. Entonces, no me simpatizó lo del MIR por aquello de la juventud y tal, pero el mensaje de Gallego, porque ya había leído algo de Gallego, tú sabes,
Bueno, el primer presidente de la democracia, sí, ¿no? Y el hombre, el banco moral de Acción Democrática. La influencia, una influencia muy importante, y yo lo reconozco, pues. Influyó en mí esas palabras, ¿no? Y me quedó siempre como algo que forma parte de mi cultura política. Yo soy siempre contrario a todo lo que significa grupalismo, fraccionalismo, divisiones. ¿Pero cuándo se retira usted de Acción Democrática? Yo empecé el proceso ya crítico cuando estaba en la Facultad de Agronomía. La Facultad de Agronomía estaba dominada por la Juventud del MIR y del Partido Comunista. Juventud Comunista y Juventud del MIR. Y yo en ese momento... Marxistas ambos. Y yo en ese momento representaba a la Juventud de Acción Democrática. Pues te diré, y lo digo como testimonio, los jóvenes, la Juventud del MIR y la Juventud Comunista nunca me trataron con sectarismo, a pesar de que ellos tenían una hegemonía, vamos a decir, en los estudiantes de la Facultad de Agronomía. La Facultad de Agronomía era de izquierda marxista, tanto profesores como estudiantes, obreros y empleados. Y sin embargo yo actué ahí en nombre de Acción Democrática. Pero bueno, me trataron con tanto respeto, que me eligieron ellos mismos, que yo fuera delegado también al primer encuentro de estudiantes de agronomía en Chapingo, México. Y estuvimos una semana en México. Entonces esas son cosas que le van quedando a uno, y por lo tanto mi relación con el MIR y con la Juventud Comunista era una relación realmente de mucha amistad, de mucho respeto. Nunca me amenazaron, nunca, al contrario, trataban como de crear un puente, ¿no? Eso que llaman en política de ganar. Claro, ¿no? más moscas se atrapan con una gota de miel que con un manotazo. Así es. Y los muchachos eran buenos estudiantes, muy buenos estudiantes. Bueno, yo me gradué de ingeniero agrónomo, ya graduado de ingeniero agrónomo, el hecho de estudiar agronomía y con profesores de izquierda, te estaban dando una cierta formación, y sobre todo la relación que hay entre la agricultura y la revolución. Porque la producción de alimentos es fundamental. Es decir, la lucha contra el hambre pasa por tener un campo realmente organizado y en plena producción, donde la relación capital-trabajo sea una relación armónica. Y lamentándolo mucho, ningún gobierno venezolano ha logrado potenciar nuestro agro, ¿verdad? Mucha palabra. Yo recuerdo que en el Liceo Baral, donde yo estudié, una parte de mi bachillerato, llegó el ministro de Educación de Rómulo Betancourt. El maestro Luis Beltrán Petro Figueroa. No, pero después hubo otro de Educación, que no recuerdo el nombre, pero no sé si era ministro, era muy apegado al Ministerio de Educación. Pero el hombre se echó un discurso y nos hizo un llamado a nosotros a que nos incorporaran en el campo, que Venezuela era imposible desarrollarlo sin el campo desarrollado. Pero aquello era casi como un dogma, ¿no? No es posible desarrollar ningún país del mundo sin el campo desarrollado. Eso es una ley, pues. En eso tiene razón Petro. Tiene razón, totalmente razón. Así es. Sigue siendo cierto. La alimentación, el agua y la alimentación son las necesidades. Hay tres necesidades fundamentales en el ser humano: el oxígeno, el agua y la comida. Y eso es el motorcito que nos mueve a todos, satisfacer esa necesidad. Entonces eso me llevó a mí, me hizo crítico, y veía ya, se había perdido, yo había visto perder en Acción Democrática aquellas figuras del ejemplo de la ciudadanía, de humilde. Luis Vera, por ejemplo, que fue gobernador aquí, era un hombre humilde. Yo recuerdo que Luis Vera salía de gira a los municipios y tenía que pasar por Acción Democrática, por la Secretaría de Finanzas de Acción Democrática, para que le dieran los viáticos, y con eso viajábamos. Entonces él siempre incorporaba, los jóvenes incorporaban a los adultos para que los acompañáramos en esas giras políticas, ¿no? Pero mucha humildad, pues. Cuando eso comienza a transformarse, porque la burguesía, es decir, la gente de dinero, los comerciantes, los industriales, ni siquiera industriales, muy comerciantes, acostumbrados mucho a la importación, fueron penetrando Acción Democrática, un poco parecido a lo que le está pasando al PSUV ahora, pues, que se penetró por gente de mucho dinero y gente acomodada, y gente que llegaba al partido no con el ánimo de una filosofía política, de una democracia, de un socialismo democrático, que así se hablaba
en Acción Democrática, de antiimperialismo. Acción Democrática en los Es un partido estatutos, antiimperialista. antiimperialista y antifeudal. Claro, antifeudal ya es pasado, pero el hecho mismo de una reforma agraria ya lo valora como tal. Entonces, eso hacía que comenzó como una especie de contradicción entre la realidad y la palabra. Ya la palabra se iba alejando de la realidad, la realidad era otra, pero no era ese discurso. Entonces la realidad era muy terca. Y eso en mí me llevó a un plano en el cual, bueno, yo no voy a hacer problemas de divisiones, no me voy a ir de Acción Democrática dándole cuatro, vamos a decir, molestando a los adecos, no, me fui simplemente, yo soy otro, pues. Ya yo estoy dejando de ser adeco o socialdemócrata, porque en Acción Democrática aprendí mucho la teoría de la socialdemocracia, la aprendí bastante, y me fui acercando entonces más a la teoría marxista-leninista, ¿no? O sea, que usted dio 2 pasos a la izquierda. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esta entrevista con José Huerta Castillo, quien nos tiene que contar las discusiones que tuvo con Chávez. Ya venimos. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche investigando, escudriñando la vida de un hombre maravilloso, 81 años de experiencia vital dedicada a buscar la forma de que el Estado contribuya con la transformación de la sociedad. Hoy hablaba yo sobre eso más temprano. Me espanta que haya gente que venda el liberalismo como una solución en un Estado tan empobrecido. Si fuésemos una sociedad con acumulaciones de capital gigantescas, no sé, pienso en la europea, Norteamérica, donde los capitalistas tienen tanto poder, pero aquí nuestros capitalistas no tienen capital. El verdadero monopolizador de la fortuna es el Estado. Entonces el Estado tiene que repartir esas fortunas. El verdadero rico de Venezuela es el Estado, el dueño del petróleo, el dueño de las cosas. Si viviéramos en una sociedad donde el 20% de la sociedad fuese capitalista, bueno, podríamos intentar creerle a los liberales que los capitalistas van a ayudar a salir de la pobreza al otro 80%, pero aquí menos del 1% es rico y menos del 1% detenta el capital. ¿Cómo pasó? ¿Quién los recibe en el Partido Comunista? ¿Cómo era ese Partido Comunista que los recibe? Y explícanos un poco, profe, el asunto de la célula, porque a mí me pareció encantador. Es decir, si una célula crece, se divide. El Partido Comunista tiene una estructura de base mínima, donde cree que el trabajo tienen que hacerlo 3 o 4 personas, y si hay 10 es inoperativa, así que tiene que multiplicarse. Háblanos un poco de eso. La cantidad tiene mucho que ver con el momento histórico en el cual se está viviendo. En la clandestinidad, por ejemplo, mucha gente es un peligro, por eso se minimiza, porque tradicionalmente han nacido los partidos comunistas en plena clandestinidad. El Partido Comunista en Venezuela nació el 5 de marzo de 1931, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Entonces se acostumbra mucho a eso, más que todo por eso. La diferencia un poquito entre la socialdemocracia y los partidos comunistas en esa parte de la organización de la base es que Acción Democrática, como dice, nosotros no vamos a vivir en clandestinidad, sino siempre en democracia. Y por eso, por supuesto, la amplitud. También nosotros lo hacemos. Pero nos hemos acostumbrado más a lo pequeño, y la multiplicación no es la palabra división, sino la multiplicación de células. Es decir, convertir una célula, primero en el Partido Comunista nace un núcleo es una sola persona o 2. De 1 pasa a 2, de 2, cuando ya llega a 3 es una célula. Pero esa célula, por lo que la ciencia biológica lo explica, la célula lo que hace es que se multiplique y de ella misma nacen otras. Entonces no es una división propiamente dicha, sino que es una multiplicación. La propia mitosis, ¿no? Exactamente. Entonces, la multiplicación celular. Sí. Y la célula tiene una exigencia desde el punto de vista filosófico, ideológico, político, teórico, pues.
La exigencia es que los militantes de una célula tienen que demostrar que son los mejores hijos del pueblo. Sí, tienen que demostrar que son un proyecto de vanguardia. ¿Para qué? Para poder tener influencia en el pueblo, influencia en las masas. Eso es un reto, porque eso no se decreta. Por eso es que hay que hacer, a veces se es muy selectivo en eso, al comienzo. Y se educa a la gente para que sean líderes. Hay líderes que son naturales, pero también hay que formarlos. Tú me preguntabas, hazme recordatorio de la última reflexión. ¿Quién lo recibió en el Partido Comunista? ¿Quiénes eran los líderes del Partido Comunista cuando usted entra a militar? Mira, yo antes de entrar al Partido Comunista, yo fui militante del MIR. Porque... o sea, que no fueron 2 pasos a la izquierda, sino uno, sí, y después el otro, poco a poco. Exactamente, esto es muy importante. Cuando ya yo me gradué de ingeniero agrónomo, decido dar ese paso. Yo tuve un tiempo en que quedé independiente. Y un grupo de ingenieros agrónomos quisimos hacer contacto con la guerrilla, 5 ingenieros agrónomos en Barquisimeto, no para ser guerrilleros, sino porque como agrónomos queríamos dedicarnos a la producción de las zonas campesinas agrarias donde la guerrilla tuviese influencia, pues. Cuando entramos en contacto, fue el contacto con el Partido Comunista y nos informaron que ellos ya venían en el repliegue, que ya estaban dejando la lucha armada y nos explicaron por qué. Bueno, después entonces hicimos contacto con Sáez Mérida del MIR y con Sáez Mérida entonces ya fue muy ejemplificador. Era un maestro, un gran historiador, Simón Sáez Mérida, nos explicaba bien toda la historia. Es más, Simón nos ilustró mucho en el sentido de que la misma decisión sobre la lucha armada no fue quizás la decisión más correcta. Y esto es una parte de la historia que en el Partido Comunista le hemos reflexionado mucho, porque el objetivo de Rómulo Betancourt, cuando nace el Pacto de Punto Fijo, nace con varias cláusulas. Una de ellas era a los comunistas ni agua. Claro. Eso era parte de... Eso no está escrito, por supuesto. Pero era la mayor amenaza. No, y la práctica. Cuando se forman esos 3 partidos, URD, COPE y Acción Democrática, la gente decía, bueno, ajá, ¿y el Partido Comunista? Pero sí, bueno, sí, el Partido Comunista fue el que dio más sacrificio contra Pérez Jiménez. Sí, los comunistas y los adecos. Y ahora resulta que los comunistas están los adecos, sí, pero los comunistas no. Y dentro de Acción Democrática le decían a Rómulo, pero bueno, ¿y qué tenéis vos contra los comunistas? ¿Por qué no? Si ellos estuvieron luchando con nosotros, ¿por qué los vamos a excluir? Era un pacto. Un pacto. No fue casual que fuera en Nueva York. El pacto de Nueva York, porque allá estaban asesorados ya por el gobierno norteamericano, y ese era el objetivo. Y la provocación era que había que provocarlo, porque ellos tenían la teoría de que a los comunistas hay que provocarlo, porque nomás que les tocas así, enseguida ellos te van a responder. No te metas con los comunistas porque cuidado, pues. Es como una fama, ¿no? Entonces, la provocación fue terrible, Luis. En una marcha de desempleados en Caracas, en el año 59, el primer periodo de Rómulo Betancourt, una marcha pacífica de desempleados, porque estaban pidiendo a Rómulo que no eliminara el plan de emergencia que había creado Wolfgang Larrazábal, que era un poco parecido que, bueno, la gente está pasando hambre y que darle de comer, pues, pero era muy coyuntural. Y bueno, resulta que fueron recibidos en la calle, en la avenida Casanova, con disparos y bombas lacrimógenas. Pero ¿qué pasó? Que cuando llevan a los hospitales, los heridos, resulta que los 4 muertos eran muertos con orificio de bala en el pecho. Vaya. Entonces, ¿qué más evidencia que eso? Bueno, ¿y quién le dijo a estos policías que dispararan a matar? Era una orden, pero era la orden para provocar muerte. Bueno, ese día, a mí me cuentan en el partido que ese día Santa Clara estaba hirviendo. Y ya la gente estaba con rabia, queriéndose ir a Miraflores a caer a piedra a Rómulo. Era la provocación, era la provocación. Ahora resulta que nos están provocando, ahora que suben por el gobierno Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar pero bueno, intento de... ¿Cómo entré yo al Partido Comunista? Simplemente a través de una conferencia del doctor Pedro Ortega Díaz, que explicó perfectamente el papel fundamental que juega el trabajo en el desarrollo de los países. Eso es lo fundamental. El trabajo es lo que hace todo, absolutamente todo.
Y no es casual que el artículo 3 de nuestra Constitución dice que a través del trabajo y la educación son los ejes del desarrollo de cualquier país. ¿En qué año entra usted a la Facultad de Ciencias a dar clases? La primera vez que entré era porque la profesora Isora Gómez, era la jefe del Departamento de Metodología de la Investigación, de Filosofía de la Ciencia. Y yo estaba pegando afiches, con mi blue jean, mi franelita, pegando afiches en la Facultad de Ciencias. Y ella viene, yo estaba subido sobre una escalera, y me jala por el pantalón y me dice, Huerta, ¿qué pasó? Bájate un momentico. Yo había hecho con ella un curso de posgrado de especialización en metodología de la investigación, con la profesora Inés Reca, una exiliada chilena. Y ahí, bueno, hicimos la amistad. Entonces, yo me bajé. ¿Qué fue, profesora? ¿Cómo estás? Bien. Huerta, te necesito como profesor de metodología. Tú cursaste metodología conmigo, así que ya yo sé lo que tú sabes y te quiero contratar. Así fue lo primero. Eso fue el comienzo. Después eso pasó, más adelante yo quise ejercer mi profesión porque nunca, Luis, yo decía, ¿cómo es posible que uno recién graduado de la universidad, seas agrónomo, economista, abogado, qué sé yo, cualquier profesión, ingeniero, que recién graduado, tú vayas a dar clase? Claro. Yo decía, yo creo que para dar clase uno debe tener una cierta vivencia profesional, porque no basta los libros, no, está bien los libros, sí, pero la vida profesional te va a llenar de muchos elementos nuevos. Yo decía, yo sí me gusta dar clase, por supuesto, no decía que no, uno es un maestro de la vida, pues, pero yo quiero primero ejercer mi profesión. Y así no me interesó la universidad en ese momento, sino que ejercí mi profesión. ¿Sembró o...? Ayudé a sembrar. Bueno, sí, una vez metí las manos sobre la tierra y sembramos melón, ¿verdad? Lo hicimos de manera orgánica, buscamos unos sapos para no aplicar insecticidas, porque los sapos se comían los insectos, ¿no? Y entonces... Y no los melones. Sí, y fue una bonita experiencia, pero no quise tener tierra, porque decía, la tierra es de quien la trabaja. Y si yo no estoy en la tierra y viviendo en la tierra, no. Los comunistas uruguayos cantan a desalambrar, es decir, hay que quitar... la tierra es nuestra, de tuya y de aquella. Acabar con la propiedad privada. No generalicemos, no es acabar con la propiedad privada. Te explico rápidamente, mira. En la naturaleza hay cosas que son de la naturaleza, bienes comunes. Ni Luis ni José hicieron nada para que existiera la tierra, el lago de Maracaibo, el río Orinoco, los acuíferos, es decir, la tierra, nosotros no es producto de nuestro trabajo. Producto de nuestro trabajo es que tú siembres yuca y coseches yuca, es producto de tu trabajo. El agua, igual. La yuca sí, la tierra no. El oxígeno, ¿entiendes? Esas tres necesidades de las cuales te hablé, esos son bienes comunes. A mí me preguntan, y yo a veces devuelvo la pregunta, ¿tú sabes la palabra comunismo qué es lo que significa? Significa que los bienes comunes no son comunes, nos pertenecen a todos, los bienes comunes. Pero por favor, el cepillo de dientes no, el cepillo de dientes no, el cepillo de dientes es mío, chico. Porque es que la campaña anticomunista dice, no, eso te quiere quitar todo, hasta el cepillo de dientes. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué diferencias hay entre la utopía del comunismo y la realidad de los discursos socialistas cuando llegan al poder, porque José Huerta es crítico, muy crítico de esas incongruencias. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Este es el último, ¿eh? Llegamos así al último segmento de nuestro programa, Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche conversando, entrevistando, conociendo sobre la vida y el pensamiento de José Huerta Castillo. Chávez llega al poder sin decir que es un hombre de izquierda. Por el contrario, cuando se ve a un militar llegar al poder se piensa que es un hombre de derecha, porque los militares
regularmente matan guerrilleros. Son especialistas. Autoritario. Son especialistas matando guerrilleros, los militares, por lo menos los latinoamericanos. Sí, bueno, los aprendieron en la escuela de los gringos. Y no pueden, no hay un hombre barbudo en la escuela militar, no hay un teniente con barba. No, ni los hay ahorita tampoco. Ni con pelo afro, ni que crean el amor y paz. No, es decir, no es la filosofía de un militar. Entonces yo creo que los grupos de poder, la burocracia institucionalizada de los años 90, que reinaba cómodamente encima de la miseria de los años 90, que fueron miserables para Venezuela, esta gente que expone, ¿no? los 40 años, la democracia, tal, bueno, parece que no se recuerda de las huelgas de médicos, de las huelgas de policías, que no se recuerdan de las huelgas de maestros, que no se recuerdan de los viejitos con las pensiones de hambre, como hoy tienen pensiones de hambre, pero en los 90 también habían las pensiones de hambre. No se acuerdan de esa época terrible para todo el continente, por cierto, porque fue en América Latina. La generación de los 90 es conocida por los economistas como la década perdida, esos años 90. Nosotros padecimos eso, y yo creo que la burguesía, los dueños del poder económico, cuando vieron llegar a un hombre de verde, dijeron, no, este es de los nuestros, este es un conservador, este es un tipo que se va a dejar además aconsejar por nosotros, porque el que sabe un militar de economía. ¿Usted conoció a Chávez en esa época? Al Chávez de los 90. ¿Cómo lo recibió usted el golpe de Estado del 92? ¿Dónde estaba José Huerta parado cuando Chávez intentó derrocar al presidente de turno? En el Partido Comunista, 2 noches anterior al 4 de febrero, o sea, el 2 de febrero, por ahí en la noche, en una reunión que tuvimos aquí en el partido de Maracaibo, nos llegó la información de Caracas que había un movimiento militar, sin mayores detalles. Porque siempre hay un movimiento militar, y cuando ocurre el 4 de febrero simplemente nos movilizamos todos como se movilizó cualquier venezolano. Y lo que escuchamos por televisión del por ahora, simplemente eso. Mira, hay una cosa importante, hay procesos históricos, hay hechos históricos que no se pueden explicar si no echas patadas. Por ejemplo, el 4 de febrero no se puede entender sin el Caracazo. Claro. Es decir, es más, si no ocurre el Caracazo, no ocurre el 4 de febrero. No ocurre el 4 de febrero, porque ellos lo que hizo fue llevarlos a ellos a una situación de que, bueno, esta es la salida. Y hasta cierto punto una salida un poco romántica. Porque los golpes militares generalmente son generales. Hay mucho general implicado en la cosa. Y el nivel que tenía Chávez y el quienes lo rodeaban no eran tenientes y eran coroneles. Exactamente. Entonces, capitanes. Entonces, si no contaban con esa fuerza entre los militares, eso se respeta. Mi general, eso no es cualquier frase, eso no es cualquier cosa, mi general. Claro. Entonces, eso en primer lugar. O sea, ahora, ¿por qué ocurre el Caracazo? Sería muy interesante analizar y discutir esa broma. Y eso le correspondería, yo creo que le corresponde a Acción Democrática. Acción Democrática es un partido que está obligado a escribir historia, a escribir esa parte de la historia, porque he escuchado a algunos. Yo hice un programa recientemente para conmemorar el Caracazo y leímos los documentos de Provea, que era una organización joven en ese instante, y el problema del Caracazo no es tanto lo que hace la gente, que es una poblada, sucede en todos lados, sino el deseo de las Fuerzas Armadas de vengarse de quienes estaban en rebelión, ¿no? Y esos disparos a los edificios con fales, es decir, hay un uso desproporcionado de la fuerza militar en el control de la poblada. Pero Chávez es verdaderamente, o el fenómeno chavista ha sido verdaderamente más agresivo y posiblemente ha traído más desgracias que lo que hicieron los adecos con el respeto y con las diferencias. ¿Usted conoció a Chávez en algún momento? Sí, claro, él me juramentó a mí cuando me designó como embajador, pues me juramentó. Ahí fue donde ya tuve una relación con él. Por supuesto, en esta oportunidad no hay tiempo que yo te explique todo eso, porque nos llevaría mucho más tiempo. Quizás en otro momento conversando tú y yo sola, o si quieres grabar, no tengo problema. Yo esto lo estoy escribiendo.
Lo estoy escribiendo en mis memorias, pues en mi autobiografía, como se llame, porque uno no sabe, ya yo estoy en cuenta regresiva, ¿verdad? Y estoy consciente que estoy en cuenta regresiva, por lo tanto es bueno que algunas cosas, dejar algunos testimonios bien claros de los momentos históricos personales y del país, más del país. Ese Chávez de los 90, ¿qué le pareció a usted el Chávez en campaña, el movimiento Quinta República, el árbol de las tres raíces, ese discurso de él que convenció a los venezolanos, que lo llevó a obtener el 56% de la votación popular? Cuando Chávez hace referencia a las tres raíces, eso en el Partido Comunista era pan comido. Lo que la diferencia está en que Chávez lo popularizó, lo masificó. Pero para nosotros era Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y Bolívar. Eso lo estudiamos nosotros en el Partido Comunista antes que Chávez. Yo lo estudié en el Partido Comunista y no existía Chávez, pues, históricamente. Él logra hacer eso y logra además lo de la Constitución. El proceso constituyente es muy importante también. Son logros que él dejó en su legado. Cometió errores, por supuesto, también que los cometió. Hay un error, que lo cual ahorita yo no te lo puedo explicar porque sería muy largo, y además porque todavía no lo he querido hacer tan público, que creo que fue el error fundamental que cometió Chávez y que explica mucho de lo que está pasando. Te lo voy a resumir en una sola frase. El PSUV nació como un partido infiltrado por cantidad de corrientes que tú te puedas imaginar. Es decir, todas, incluyendo las bandas delincuenciales de este país. Porque tengo testimonio de gente que trabajó con el DIN, lo que hoy es el SEBIN, con la PTJ, con la DICIP, que a raíz de mi atentado me hicieron esos testimonios. Esa me gusta, la del atentado. A usted lo intentaron matar, le pusieron un carro bomba, otra cosa romántica. No. Explotó. No, pero hay que, bueno, ya este es el último momento, pero otro momento podemos explicártelo mejor. Pero ¿alguna vez usted, y en esos momentos de conmoción, usted señaló a alguien como responsable de su atentado? Bueno, lo señalé como hipótesis, ¿verdad? Porque no tenía elementos probatorios. Pero lo señalé como hipótesis porque me cuido mucho soy enemigo de la cultura de la sentenciología. No me gusta sentenciar a nadie. Los cristianos dicen, nadie es juez del otro. O sea, ¿No lo repetiría aquí, profe? ¿Cuál? ¿A quién acusó usted de haberle puesto un explosivo a su carro? No fue un atentado. No fue explosivo en el carro. Fue el autor intelectual contrató a alguien, alguien contrató a un informante y el informante contrató a unos sicarios. La industria del sicariato se mueve por niveles, por cuestión de seguridad. O sea, el que maneja el arma, el que dispara, está muy lejos no sabe quién está pagando para que él dispare a matar. No sabe. ¿Entiendes? O sea, eso es una ley. Entonces, los que me dispararon a mí, cuando yo estaba en el carro, llegando a mi casa, que me disparan, jamás ni nunca pensaron que el autor intelectual era un ganadero. Pues. Como hipótesis, era un ganadero, porque era el ganadero que a mí me había amenazado. Y por supuesto, queda como una hipótesis. Si fue él o no fue él, bueno, no sé, porque ya él murió. Ya esa persona murió. Y murió también producto de una acción del sicariato. No sé, la hipótesis, no, porque cuando tú te vinculas a ese mundo es un mundo... Usted era precandidato a la gobernación por los movimientos de izquierda. Yo 2 veces el partido me ha postulado a la gobernación. La primera vez competí con Osvaldo Álvarez Paz. La primera vez cuando Osvaldo... Eso es en los 90. Sí, competí con Osvaldo. En el Canal 11 hubo un foro donde yo... Después la gente se ría conmigo. Huerta, el único que habló de que en tu programa tú ibas a enseñar a la gente a tomar en la mañana limón con agua. Decía, bueno, porque yo creo en la política preventiva de salud y eso lo he estudiado, pues. Eso no es casual de que la gente se tome un vasito con agua y un limón. ¿Y después fue candidato por el Partido Comunista? ¿En qué periodo? Y después no, después que me lanzaron para competir con Arias Cárdenas, pero cuando me lanzaron para competir con Arias Cárdenas me llamó
¿En el segundo eres Cárdenas? ¿O en el primero? No, en el segundo. En el segundo, entonces inmediatamente... Cuando Chávez le perdonó todos los pecados a Arias Cárdenas. Cuando estábamos inscribiendo mi candidatura en el CNE, en ese momento Gustavo Lara recibió una llamada de Arias Cárdenas, diciendo que quería hablar con el partido, que no era posible que yo fuera a competir con él, si él sabía quién era yo, que tal, que para acá, que me valoraba mucho, que él quería conversar con el Partido Comunista, que necesitaba los votos del Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y nosotros tuvimos problemas, retiramos la candidatura. Pero sí exigimos un programa, le pasamos una carta, igual que a Omar, le pasamos una carta, siempre, Luis, cada vez que el Partido Comunista apoya a alguien, por delante de la persona está el programa. Por eso es que a Nicolás Maduro, cuando lo apoyamos en su segunda oportunidad, él firmó con nosotros un documento, y lo firmó Jorge Rodríguez, lo firmó Aristóbulo Isturi, un documento que decía las medidas que había que tomar 26 de febrero del año 2018. A las 3:45 de la tarde, él firmó ese documento en Cantaclaro, delante de 500 delegados. Hoy hay un intento... Y si el gobierno que preside Nicolás Maduro hubiese aplicado esos de las 23 cláusulas, hubiese aplicado el 25%, no tuviésemos la situación que estamos viviendo en este momento. El gobierno de Nicolás Maduro hoy, según analistas políticos, intenta judicializar al Partido Comunista. No entendemos por qué, es increíble. Mira, en esto nos cuidamos nosotros mucho, pero como te voy a hacer referencia histórica, y eso fue público porque está en Tribuna Popular. Hay una frase de él en Tribuna Popular, después cuando él firma, donde él dice: he firmado este documento, que es producto de la crítica y de la autocrítica convertida en un documento. Yo asumo el compromiso de este compromiso, y incluso lo asumo hasta con mi propia vida, estimados hermanos, camaradas del Partido Comunista de Venezuela. Los 500 delegados nos pusimos de pie, aplaudimos, muchos camaradas, incluso mujeres, hasta lloraron de la emoción de lo que aquello significaba, porque para nosotros la palabra, estoy dispuesto a dar la vida, eso para nosotros es pan comido, porque estamos acostumbrados a eso, pero decírselo a alguien, en este caso una candidatura, nos emocionó, pues. Por eso nos duele, mucho nos duele, que el pueblo venezolano, no el Partido Comunista, no es que nosotros no merecemos esto, no. El pueblo venezolano no merece. ¿Está preparado el Partido Comunista para pasar la clandestinidad? No, siempre hemos estado preparados, ahora y siempre. Nosotros siempre nos movemos aquí y allá, cuida aquí, cuida allá, o sea, para que no nos agarren de sorpresa, pero no. Aquí no hay posibilidad de golpe ni nada por el estilo. Ahorita estamos vetados, pues fíjate tú, estamos vetados. Los canales privados de televisión en Caracas, salvo una que otra seccioncita por ahí, a veces que nos invitan a Oscar Figueroa, de resto estamos vetados. Diosdado, Mario Silva, en sus programas de televisión hacen con nosotros lo que se les ocurre, nos atacan de la manera más vil, y hasta con mentiras, y nosotros pacientemente decimos, bueno, queremos réplica, ¿qué réplica? No, eso no existe para ustedes. ¿Se mediría el Partido Comunista en las primarias de la oposición? No, en las primarias de la oposición no, porque es que nosotros no apoyamos en base a programas, ¿ves? Pero el MAS está entre el... No, bueno, el MAS sí, pues el MAS lo respetamos como MAS, es un partido socialdemócrata moderno, pues, ¿no? Es decir, un partido, vamos a decir, la socialdemocracia, tú sabes, es interesantísimo estudiar la socialdemocracia en el mundo. Existe una internacional socialista, y en ese internacional socialista están los ADECO. Claro. ¿No? También. Y está el PT de Lula, y está Daniel Ortega, están ahí en ese... Y está el PSOE, Y está el PRI mexicano. Y está el PRI mexicano. Y ahí hay corrientes, pues. Claro. Ahora, el día... ¿Con qué socialdemócratas los comunistas podemos conversar? Con aquellos socialdemócratas que digan, aquí no pasa la corrupción jamás. Solamente con ese valor ético, moral, de luchar contra la corrupción, podemos ponernos de acuerdo en otras cosas, sobre todo en el movimiento sindical, en la lucha por la reivindicación de los trabajadores. ¿Se pondría de acuerdo el Partido Comunista con María Corina? No, por favor. No. Tampoco la vamos a ofender, ni mucho menos. Lo que ella dice es su propia ofensa. Lo que ella habla, cuando uno la escucha,
ellas mismas se estaban identificando ante el pueblo de lo que es. Pues. No voy yo a perder el tiempo de decir lo que ella misma se auto-identifica. ¿Tendrá entonces un candidato propio el Partido Comunista para ofrecerle al pueblo venezolano una opción en el 2024? No, propio no, lo nuestro es la unidad siempre. Si tú lees un documento, todos los documentos programáticos del Partido Comunista tienen un punto que dice la unidad para los comunistas es un objetivo estratégico, la unidad del pueblo es un objetivo estratégico. Sin unidad, no, Luis, no avanzamos. O sea, si en las primarias de la oposición gana un socialdemócrata, a un hombre dentro del espectro de la izquierda que se comprometa con la lucha contra la corrupción, es decir, se compromete con la lucha contra el PSV que está imperando, con políticas antineoliberales, que le haga frente, por supuesto, a la política imperialista y a los intereses norteamericanos frente a los intereses venezolanos. Es decir, tenemos nuestros intereses petroleros, tenemos nuestras propias, claro. Como dice la Constitución, que siga la Constitución del 99, alguien que tenga como agenda programática la Constitución del 99, el Partido Comunista lo apoyaría al que gane las primarias si tiene esas condiciones. Bueno, como nosotros nunca, a esa pregunta nunca hay respuestas individuales, porque nosotros estamos educados para la decisión colectiva, ¿verdad? Eso tendría que el Buró Político discutirlo en primer lugar, los 13 camaradas del Buró Político, una buena discusión. Esa discusión pasa al Comité Central, una buena discusión desde el punto de vista científico, viendo la parte programática, pues, y sobre todo el nivel de compromiso, caramba. Después de eso, ¿verdad? Las características de las personas, quién es el candidato en lo personal, qué historia tiene, conocer su currículum, pues, pero su autobiografía, su biografía, saber quién es, porque no es cualquiera que vamos a apoyar. Tendría que hacer un conjunto de factores, pero lo nuestro es buscar una candidatura que dos elementos programáticos, la Constitución y podría ser el Plan de la Patria que dejó Chávez, teóricamente dejó. Está difícil que alguno de la oposición asuma el Plan de la Patria como porque hay que discutirlo, pues. Es importante que se discuta. Yo leía a la gente de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, de COPEI, de Voluntad Popular. Estudien el Plan de la Patria, estudienlo. Yo estoy seguro que van a encontrar elementos que podrían apoyar. Hay otros que no. Bueno, está bien, eso es válido, pues, ¿no? Porque el problema fundamental radica, Luis, para ir redondeando, la diferencia. Te voy a hacer una pregunta. Yo ahora voy a ser el periodista y vamos a ver si cerramos yo haciéndote una pregunta. Mira, según la historia de la humanidad, Luis Peroso Cervantes, ¿qué fue primero? ¿Qué existió primero? ¿El trabajo o el dinero? El trabajo, no hay otra cosa que el trabajo. Esa encuesta yo la he hecho y el 99,99% dice el trabajo. Solamente responder eso, ya tú tienes ahí una pequeña, un átomo de formación comunista. Porque lo primero fue el trabajo y producto del trabajo se da un proceso de acumulación. ¿De qué? De capital. Pero el capital es una abstracción. Tú tienes que convertirlo en un hecho concreto y nace el dinero como mercancía. Eso fue lo que estudió Carlos Marx. Por eso a mí no me gusta hablar del capitalismo, no. Hablo del proceso de acumulación del capital para que la gente entienda. El rico de hoy no es sino un proceso de acumulación que después se origina por diferentes formas, ¿no? Pero primariamente se origina porque pagaste un salario. Bueno, chicos, no hubo amos y esclavos, no hubo, pues. Claro. O es que la esclavitud no existió. Y entonces si existió la esclavitud y los amos, ¿y quién acumulaba? ¿El esclavo o el amo? El amo acumulaba. Y esa acumulación da poder económico. Y eso es el proceso histórico. Ese es el proceso histórico. Entonces, allí lo fundamental, para que nos entiendan a nosotros los comunistas, es fundamentalmente que entiendan que nosotros, la diferencia fundamental es que nosotros le damos al trabajo el eje fundamental de la vida. No hay nada sin el trabajo, absolutamente nada. Este micrófono que está aquí es producto del trabajo. Esta camisa, la cervecita que tú y yo nos podamos tomar, o el cafecito que podamos tomar es producto del trabajo. Todo es trabajo. Este mueble donde estamos sentados es producto del trabajo. Es tiempo convertido en trabajo, convertido en dinero. Y talento humano, y la creatividad y la innovación tecnológica de por medio.
A mí me preocupa, profe, que el Partido Comunista parece que no es un partido con vocación de poder. Este discurso hermoso de buscar la unidad popular, de sacrificarse por los contenidos programáticos, para Nicolás Maduro puede ser muy fácil sentarse con ustedes el año que viene y decir, sí, les voy a hacer caso a todos, firmen otra vez, y lo vuelven a apoyar. Y como dice la gaita de Víctor Hugo, les montan otra barriga y dentro de 6 años les vuelven otra vez a enamorar. Huerta Castillo, un hombre que ha vivido en pos de la transformación social, ¿tiene alguna aspiración personal política en los próximos años? Vienen elecciones a concejal, a alcalde, a gobernador, a diputado, se van a elegir todas las asambleas en los próximos 3 años. ¿Puede usted dar algo? ¿Tiene alguna aspiración de llegar al poder? No, es que nosotros tenemos una concepción del poder. En eso somos muy rusoneados, o sea, de Juan Jacobo Rousseau. La soberanía, el poder, reside en el pueblo. A quien hay que darle poder, es el pueblo. Imagina, Rousseau decía que una ley que no esté aprobada por el pueblo no es ley. Y las leyes las aprueba un parlamento de 100, 200, 300 personas. Entonces, ¿qué pasó con la soberanía popular? El poder está en el pueblo y sobre todo en la clase trabajadora. El poder no lo puede... Hay otra pregunta que yo siempre le hago a la gente. ¿Tú prefieres vivir en una sociedad donde el trabajador esté al servicio del dinero o el dinero al servicio del trabajador? Esa es otra pregunta clave. Y la gente me dice, no, yo preferiría que el dinero esté al servicio de mí. Pues claro, yo trabajo, pero merezco la remuneración. Eso es. Entonces, de eso se trata. Por lo tanto, el problema del poder para nosotros no es nosotros nunca vemos el poder. Eso lo aprendí, me educaron en el Partido Comunista. El poder nunca lo podemos ver en términos individuales. Porque para nosotros somos combatimos el culto de la personalidad, combatimos el individualismo. Y las divisiones que han habido en el Partido Comunista son por las desviaciones del individualismo, del egoísmo y del culto de la personalidad. Óscar Figuera, a quien Dios da, este señor, que no quiero ni mencionarlo, pues que tiene un programa los miércoles en Venezuela de televisión, ataca a un hombre humilde, un hombre honesto, un hombre que hay que quitarse el sombrero delante de Óscar, y nunca está aspirando a poder. Para él, no. Poder para el pueblo, sí. Tú me preguntas a mí en lo personal, no, en lo personal no. Es más, creo que esa frase se la he escuchado yo a Tutti Mundachi en todos los partidos políticos. Mira, los políticos son servidores del pueblo, no servirse del pueblo. Tienen que servirle al pueblo. Imagínate tú esa diferencia, una diferencia fundamental, pues. Entonces, el político que se respete, el político es un servidor. Entonces, si el servidor tiene que estar al sacrificio del pueblo. Ahí está, el poder para el pueblo, no el poder para la persona como tal. No, eso es vanagloriarse. No estamos preparados quizás para que gobierne el Partido Comunista. Y por eso es en el poder, y eso es una debilidad. Cuando yo he ocupado varios cargos en este proceso, varios cargos, y siempre yo noto que hay gente que le empieza a uno a jalar, como dicen, ¿no? A jalar y a jalar. Y entonces a brindar decirte cosas, sí, cómo no, y hasta le hacen a uno la reverencia. ¿Qué es esto? Yo prefiero a la persona más bien que me llega y me critica. Claro. Yo dirigí una vez la Bolivariana en un año, estuve dirigiéndole a la Universidad Bolivariana, y en mi asamblea de entrada, que los reunía todo el personal, les dije, por favor, les agradezco que me critiquen. Y tengan en mí una persona que cree en la crítica y en la autocrítica. No se detengan jamás. Cada vez que ustedes me ven a mí cometiendo un error, evítenlo si es posible antes y critíquenme. Y bienvenida sea la crítica, ¿sabes? Porque una persona que diga revolucionario y le tema la crítica, es lo que a uno le preocupa de este gobierno. Este gobierno no acepta la crítica. Si la crítica es una gran oportunidad para crecer, si seas medianamente inteligente, aprovecha tu talento. Me estás haciendo observaciones, yo tengo que tener capacidad suficiente para entender, oye, si Luis tiene razón, le agradezco a Luis la observación que me hace, voy a corregir. Eso es lo inteligente, eso es como debe ser. Pero no, quien se llena de egoísmo
por supuesto, de vanagloria, bueno, cree que es la última Pepsi-Cola en el desierto. Y eso a Chávez lo rodearon mucho de gente que Chávez en el fondo era un hombre humilde, porque yo lo conocí personalmente, pero el poder enferma. En esos términos, profesor, disculpe que se lo diga así, yo creo que el Partido Comunista está muy lejos de alcanzar el poder para el pueblo, porque los egos son los que manejan los partidos políticos. Todos los partidos políticos están liderados por lo menos por un gran ególatra y no le van a dar espacio a esta filosofía, y esta filosofía tiene arraigada en contra, bueno, a una gran mayoría de electores que prefieren seguir a un líder que seguir una causa. Bueno, yo te invito públicamente a Luis, pero no para grabarlo. Primero lo voy a hacer en secreto. Yo te voy a invitar en estos días para que conozcas un proyecto de cómo nosotros sí aspiramos a llegar al poder para el pueblo. Pero primero para que tú lo conozcas personalmente, porque todavía no lo hemos hecho público, porque es algo muy delicado. No le podemos decir todavía públicamente cómo es que nosotros aspiramos a llegar al poder. Pero el pueblo, con el pueblo, y sin armas, sin violencia, con conciencia libre y autónoma del pueblo. Pero ese proyecto lo tenemos bien estudiadito y lo estamos discutiendo ahorita. Está pasando por varios filtros y tú lo vas a conocer. Y no habrá entre los comunistas alguien que piense como los soviets y diga que aquí lo que hay es que fusilar a la familia Romanov. No. Ya no quedan. Los momentos históricos son diferentes. Este es un gobierno que ha cometido muchos errores y está jugando con candela. De verdad que te lo confieso sinceramente. Siento a veces, mi esposa y yo, a veces en la medida de nuestra posibilidad, apoyamos a veces a varias familias, chicos. Yo a veces mira, yo hago una mermelada artesanal aquí, y entonces la regalo. Y ya no quiero ni regalarla, porque cuando la regalo, la gente me dice, hey, me llaman, José, ¿no tienes otro poquito de mermelada? Me duele eso. Entonces, pucha, el pueblo está pasando por una situación muy difícil, y que no le alcanza el dinero para comprar, para comer, ya es llegar a extremos. El gobierno está jugando con candela, no nos explicamos. Pero tú que estuviste en la Unión Soviética... Y ojo, esta situación en parte de la responsabilidad tiene una oposición torpe, una oposición que el pueblo nuestro tan inteligentemente le dio todo el poder en diciembre del año 2015. En la historia, pues yo tengo una maestría en ciencia política y estudié mucho de esa parte, y nunca en la historia política de Venezuela, jamás, nunca, el pueblo le había dado tanto poder al Parlamento. Porque ni siquiera cuando Acción Democrática, en ese periodo cuando Rómulo Gallego, no, le dio las tres cuartas partes de la Asamblea Nacional, y convirtieron aquello en sal y agua. Y un gobierno maniobrero, por supuesto, se la jugó toda y terminó en lo que terminó, pues. Pero el pueblo fue muy inteligente y quiso buscar el equilibrio de poder. El pueblo inteligente dijo, bueno, el gobierno tiene el poder ejecutivo, tiene el poder judicial, tiene el poder aquí, vamos a dar el poder legislativo a esta gente. Y esta gente no entendió la inteligencia del pueblo, no la entendió, no la valoró. Por favor. Hoy la única voz disidente en la Asamblea Nacional es el Partido Comunista. Nos robaron 6 diputados. Sacamos 7 y nos dejaron 1 porque ahora el software que ellos manejan, y como son pactos que hacen arriba en el CNE, el Partido Comunista con este sistema electoral, mientras nosotros no logremos resolver algunos problemas, no vamos a pasar nunca del 2%. O sea, el kikiriki volvió, aquella cosa de reparto los votos de los comunistas. Ahora es automático. Gustavo Petro lo descubrió en Colombia, que había un software que te permite transformar los votos de A, pasárselos a B, pero cometieron el error. 1000 mesas en Colombia, 1000 mesas con el Frente Patriótico de Petro, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces la gente decía, pero si yo voté aquí, yo voté por Petro, y 0, 0, 0, 0, entonces, ¿qué pasó? Era tan... Entonces, yo creo que si se cuida el voto en la urna,
Eso es imposible. Es importante, sí, es importante. Sí, eso es importante, pero arriba, el pacto arriba, si arriba aceptan un pacto, aquí los partidos son el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Si eso lo logran allá, chamo, porque es que la técnica del software es casi perfecta. Entonces, hay que hacer un reconteo, volver otra vez, y bueno, no sé, la tecnología hoy es increíble, con la inteligencia artificial cualquier cosa puede ocurrir. Ya uno no sabe qué es la verdad y qué es la mentira. Profesor, ha sido un gusto. Tenemos pendiente su viaje, su vida, su tiempo en Paraguay. Tenemos pendiente la experiencia mía con Chávez, que también hay detalles. Que nos hable de Chávez, de ese personaje que le cambió el rostro a Venezuela. Y que nos hable, bueno, del Partido Comunista Aguas Adentro hoy, y que me cuente ese secreto que tiene el Partido Comunista para revertir el poder sin violencia. Estamos estudiando un proyecto muy pensadito, con cálculos matemáticos, científicamente avalado, que si se aplica y lo logramos, es posible que ganemos las elecciones. Así, pero adelante. Escuchamos a José Huerta Castillo, agradecidos por su tiempo en este programa, por tener todas las noches un espacio para nosotros y por darle a Radio Fe y Alegría, bueno, la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien está con ustedes de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, de 10 a 11 de la noche en otras emisoras, pero siempre a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.